Estamos comenzando entonces la grabación para el lunes 8 de junio, 7 de la tarde, para matemática y física aplicada. Y lo que veremos serán los primeros conceptos de trigonometría, uno de los contenidos del programa. Si bien es un tema que se ve en el secundario y seguramente en todo cursillo de ingreso en algún momento, en nuestro de bioenergía no llegamos por razones de temporalidad y que hay algunos contenidos importantes para ver también, ¿no? Así que lo voy a presentar primero desde el punto de vista de una introducción con documento Word. Espero que le esté llegando. O Alexandra, me comentas. Estamos los dos nomás. Si quiere, abres el micrófono y lo vamos revisando en conjunto. Bueno, Trigonometría, perdón, es el análisis de ángulos o medición angulares para, perdón, triángulos rectángulos, o sea que tienen, perdón, triángulos en general, tienen tres lados y tres ángulos internos, y lo más conocido y desarrollado es sobre los triángulos rectángulos con el teorema de Pitágoras y lo que llamamos relaciones trigonométricas. En este capítulo, como menciono acá, un pequeño resumen que generé y compilado de internet y bibliografía que les recomendé. eh, Tenemos la intención, bueno, de ver las razones trigonométricas de un ángulo, hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de ellas, resolver triángulos rectángulos cuando se conocen dos lados, un lado y un ángulo, resolver situaciones relacionadas con geometría, en aplicaciones, digamos, de mediciones sencillas, y sobre todo, bueno, utilizar la calculadora para obtener razones o ángulos, que es algo que no se logra o no, la mayoría de la gente no conoce muy prácticamente sobre el uso de calculadora, ¿no? Acá tenemos un poco los contenidos de temas que veremos, digamos, sobre relaciones trigonométricas y funciones trigonométricas. Vamos a ver más relaciones trigonométricas, después veremos funciones trigonométricas. Y acá una pequeña reseña histórica desde la observación de fenómenos astronómicos, las construcciones eh, de sitios icónicos como Stonehenge o el arreglo de piedras en Gran Bretaña, las pirámides eh, y demás análisis, bueno, desde épocas inmemoriales que recurrimos al análisis de triángulos rectángulos para resolver situaciones prácticas, ¿no? En este primer punto, no sé si Alexandra está llegando, donde menciona los ángulos y su medida. ¿Te llega la imagen? Sí, ¿no? Alexandra, ¿te llega bien la imagen? sí, profesor, llega Ah, bien la imagen. gracias, ¿no? Que te pregunto porque hay veces que en la videoconferencia el video llega después del audio, entonces estoy hablando frente a una lámina que no está. Bien, entonces lo que No, me sí, dice, hasta el momento vamos bien. bien, los ángulos los consideramos como mediciones desde un eje horizontal y los tomamos como positivo, como figura acá, en el sentido contrario a la aguja del reloj o antihorario, y con sentido negativo en el sentido horario de medición sobre el eje horizontal, en una representación en un plano en dos dimensiones. Y lo que vamos a analizar de trigonometría está basado en un círculo o circunferencia que denominamos goniométrica, en el cual esta circunferencia tiene un radio 1 y la medida del ángulo será la medida del recorrido que llevaremos adelante sobre esa circunferencia goniométrica, generalmente en el sentido antihorario, hacia la izquierda, a partir del punto de partida que consideramos ángulo cero sobre el eje horizontal. También otra forma de representar en el sistema internacional, o en la que utilizamos en el sistema internacional, es la representación angular en radianes. La más conocida, la primera es en el sistema sexagesimal, en grados, minutos y segundos, mientras que en radianes hacemos uso de la consideración de que el perímetro de una circunferencia lo podemos calcular como 2pi por radio o pi por diámetro, y si consideramos que esta circunferencia tiene un radio de 1, cuando recorramos todo el contorno de esa circunferencia llegaremos a una medida de 2pi r, que sería el radio que vale 1, o 2pi radianes, ¿no? Entonces, una vuelta entera en sentido antihorario me da una medida
angular en el sistema internacional de 2 pi radianes, o 2 por 3,14 y todos sus decimales del número pi. Una mitad del recorrido me estaría dando una longitud angular en radianes de pi radianes, 3,14 radianes. Un cuarto del recorrido de esta circunferencia me daría pi sobre 2 radianes y así sucesivamente, para completar un recorrido perimetral de la circunferencia en un ángulo que va girando en sentido antihorario, normalmente, que lo podemos considerar también en sentido horario. Esa unidad de la circunferencia con radio 1 no tiene dimensión física, podemos hablar de un centímetro, de un metro, de un kilómetro, pero no le asignamos unidad de medida, simplemente el recorrido completo de la circunferencia en ángulo me da 2 pi radianes, considerando circunferencia de 1. En sistemas sexagesimales, nuevamente, como mencioné, otro es la base para el cálculo, donde medimos el ángulo de la circunferencia en 360 partes iguales. Y si vamos a medio recorrido de esa circunferencia, tenemos 180 grados, un cuarto de recorrido de esa circunferencia, tenemos 90 grados, y valores menores, digamos, los tenemos que ir dividiendo nuevamente 60 y luego un 60. O sea, un recorrido es 360 grados, un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Y el elemento que utilizamos normalmente en el plano en 2 dimensiones para representar ángulos es el transportador, o el semicírculo conocido de la secundaria, ¿no? Bien, ¿cómo convertimos del sistema sexagesimal al sistema radianes o sistema internacional, medición angular? Y todo parte de esta relación entre los ángulos medidos en sexagesimal y en radianes. Como dijimos, una semicircunferencia, o un recorrido de mitad de circunferencia, me daría una longitud en radianes de pi, y en el sistema sexagesimal me da 180 grados. Entonces, si reemplazáramos por los valores, pi radianes es igual a 180 grados, y despejamos en un sentido o en el otro, por ejemplo, un grado, lo dejamos acá en el segundo miembro, y en el primer miembro tendremos pi radianes dividido en 180, equivaldría a que un grado es igual a pi sobre 180 radianes, o sea que es 0,0175 radianes. Si de esta expresión que tenemos acá arriba, pi radianes igual a 180 grados, despejamos al revés y dejamos un radian en el primer miembro y pi lo pasamos dividiendo, tendríamos un valor de 180 sobre pi grados, o sea que un radian equivale a 57,2957 grados. Y ese es un poco el factor de conversión, una regla de 3 simple. Si pi radianes equivale a 180 grados, x grados me dará un valor en radianes, o x valor en radianes me dará un valor en grados. Acá tenemos ejemplos sencillos de representaciones angulares. Tenemos nuestra circunferencia radio 1, que le denominamos circunferencia goniométrica, donde estamos representando ángulos de 120 grados, de menos 50 grados en el sentido horario, y 315 grados considerando desde el origen en sentido antihorario hasta el punto final, que me daría el valor angular de 315, ¿no? Si lo analizamos desde el punto de vista en radianes, esta circunferencia goniométrica nos quedaría un equivalente de, si representamos 150 grados, por ejemplo acá, tendría los 150 pi radianes dividido en 180, porque recuerden que pi radianes equivale a 180 grados, me da 5 pi sobre 6 radianes, un ángulo de 150 grados. Un ángulo de 210 grados, o sea, si lo analizamos desde este punto de vista acá, el de 210 grados es más grande que el de 150, y estamos pasando ya de los 180 grados, recuerden que 180 grados sobre el eje horizontal. Entonces estaríamos pasando de esa medición, y nuevamente la equivalencia sobre pi 180 radianes puede encontrar una relación para el ángulo medio en radianes. Como pi es un decimal que tiene muchas cifras, es un número no periódico, de los llamados, dentro de los reales, lo que serían irracionales, un número irracional que tiene una secuencia no de progresión, digamos, que se repite numérica. Normalmente para mediciones angulares lo sostenemos a pi como el valor en escritura pi directamente, no lo ponemos como 3,14. O sea, 210 grados sería 7 por 3,14, 15, 16, que tendría los decimales pi dividido en 6. Si calculamos ese número
usando la calculadora, 7 por pi dividido en 6 como ejemplo que estoy tomando acá, me daría 3,66519, o sea, con decimales que no se repiten a periódico. Y como trabajar con más o menos decimales me genera errores, lo sostengo directamente al número pi. Entonces, en todos nuestros análisis a pi no lo vamos a convertir, lo mantendremos simplemente con la notación en pi. Y acá, bueno, un pequeño ejemplo de conversión de valores entre uno y otro para diferentes unidades de medida. Simplemente acá, quizá, si queremos convertir 5pi sobre 6, podemos decir de nuestra relación, voy a ver si puedo escribir acá, 180 grados equivale pi radianes. Y 5pi sobre 6 con la regla de 3 simple tendría x. Entonces la medición angular de 5pi sobre 6 radianes sería igual con la regla de 3 simple, el producto cruzado 5pi sobre 6. ¿Ven los colores, Alexandra, o está? Y los colores se ven bien. Okay. Sería el producto de 5pi sobre 6 por 180. Dividido en pi, o sea, el producto cruzado dividido en el extremo, ¿no? Entonces, a ver si puedo cambiar el color acá. La verdad que no me gusta mucho el color. Acá podemos cancelar pi con pi. 6 con 180. Me quedaría 30. Entonces me quedaría 5 por 30. Me daría que x finalmente, para este ángulo, me da los 150 grados que tengo acá. Simplemente un uso de regla de 3 simple, como decía. Escribimos 180 grados para la regla de 3 simple. Equivalen a pi radianes. Y de ahí, según el ángulo que sea, lo reemplazamos. Si fuera, por ejemplo, 210 grados, escribo acá 210 grados. Y acá sería x. Entonces planteo la regla de 3 simple, simplemente para la conversión, como 210, siempre el producto cruzado en esta diagonal de la regla de 3 simple, por pi dividido en 180. Y de ahí se va cancelando, siempre tratando de mantener fracciones, o sea, voy dividiendo en 2 o en 3, dependiendo si es múltiplo de 2 o de 3. Y siempre voy dejando, en este caso, cuando mido el ángulo en radianes, mantengo el pi hasta el final, ¿no? ¿Entendido, Alexandra? Sí, profe, se entendió bien. Muy complicado escribir con el mouse, pero bueno. Es cuestión de práctica, creo. Sí, ahí estoy borrando todo lo que puedo haber anotado, pero no quede incómodo, ¿no? Bien, en el triángulo rectángulo, que es un triángulo con un ángulo interno de 90 grados y los otros dos ángulos que no conozco, en función de las longitudes de los catetos, acá tengo un ángulo interno alfa, y en este triángulo rectángulo, donde tenemos conocido teorema de Pitágoras, tal que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado para el caso de este ángulo alfa. Y llamamos razones trigonométricas a los cocientes de los lados de este triángulo en relación con el ángulo que estoy analizando. Por ejemplo, el seno del ángulo le denominamos al cateto opuesto de alfa dividido en la hipotenusa
me da un cierto valor numérico que denomino seno del ángulo. Y si hago el inverso seno de esta función, me estaría dando el valor correspondiente del ángulo medido en el sistema sexagesimal o en radiano. El coseno del ángulo se denomina al cociente entre el cateto adyacente, a este ángulo alfa agudo, dividido en el valor de la hipotenusa, que es la longitud que tiene este triángulo rectángulo. Y la tangente del ángulo, tangente angular, es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, o también podemos verlo como el cociente entre seno y coseno. La tangente de ángulo es igual a la razón entre seno de alfa sobre coseno de alfa. Como ahí se irían las hipotenusas, nos quedaría el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. En el caso de la circunferencia goniométrica del radio 1, a este ángulo alfa lo puedo representar dentro de la circunferencia que tiene un radio, una longitud 1 de hipotenusa. Entonces, si vamos haciendo los cocientes respectivos, eh, iré dividiendo longitud. Entonces, si por ejemplo tengo un ángulo subtendido de 45 grados, supongamos acá, trazamos una recta que impacta en la circunferencia, esta tendrá una longitud 1, y la longitud del cateto opuesto va a ser igual a 1,28 dividido en la longitud de la hipotenusa, que vale 1, y el valor de coseno sería el cateto adyacente, que vale 1,9 sobre la longitud de la hipotenusa. Después que alguien entró en la conferencia, ¿sí? Ah, Gianfranco, ¿cómo está Gianfranco? Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, todo lo que estamos analizando, que mencionaba recién, trato de ponerte en silencio, Gianfranco, Ah, aquí está, ahí está. Para que no se introduzca mucho ruido en la conversación, ¿no? Decía entonces que en el triángulo rectángulo, que lo analizamos nuevamente con el ángulo interno de 90 grados, la podemos pensar como dentro de una circunferencia goniométrica, en donde la hipotenusa sería el radio de la circunferencia, y ese radio vale siempre 1. Y si analizamos el seno y coseno del ángulo, es el impacto que puede tener desde el origen hasta el límite en la circunferencia, que me da el radio 1, y cada uno de los catetos que voy construyendo serían como las coordenadas en X e Y de ese triángulo rectángulo. O sea que esta medición, por ejemplo, acá que sería el coseno, sería una medición de longitud sobre el eje X, que no llega a ser 1. Recordemos que acá en el límite donde estaría el radio de la circunferencia, vale 1, o sea que acá tengo un valor menor de 1. Y en la parte superior, digamos, tenía una longitud del seno del ángulo, que sería el valor del cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, tenía que el cateto opuesto me da directamente el valor de medida del seno del ángulo. Y el seno y coseno son las coordenadas, o sea que los valores de coseno serán un valor sobre el eje X, que le podemos llamar una coordenada sobre el eje X, y esta altura del triángulo rectángulo me estaría dando como una coordenada sobre el eje Y para el triángulo rectángulo. Si yo hago el coseno, perdón, la relación de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, el valor de la tangente del ángulo es justamente la tangente de la circunferencia desde el extremo del eje horizontal hasta el impacto superior. O sea que si vemos acá representados sobre el eje horizontal para el ángulo alfa, tengo el valor del coseno del ángulo, la altura sería el seno del ángulo, y la tangente sería desde el extremo de la circunferencia, tangencial a la circunferencia, hasta el impacto de una prolongación sobre el ángulo alfa, me estaría dando que esa longitud es el valor de la tangente del ángulo. Entonces gráficamente tendría como longitudes la proyección sobre el eje horizontal, el coseno del ángulo, la proyección sobre el eje vertical, que sería la coordenada en Y del seno del ángulo, la proyección de la tangente sería la tangente de la circunferencia hasta el impacto de la prolongación sobre el ángulo desde el origen. Tenemos acá un ejemplo resuelto. En el triángulo de la figura me piden calcular el seno de alfa, el seno de beta, coseno alfa, coseno beta, tangente de alfa, tangente de beta. De este triángulo rectángulo,
que tiene catetos adyacentes y opuestos dependiendo del ángulo que esté analizando. 4 sería acá la longitud sobre un eje horizontal y 3 una longitud sobre eje vertical. Si usamos el teorema de Pitágoras, la tangente de este triángulo rectángulo, que sería, perdón, la hipotenusa, tiene un valor de 5 porque 4 al cuadrado sería 16, más 3 al cuadrado me da 9, 16 más 9 me da 25 y si saco la raíz cuadrada me da 5, o sea que una relación normal en un triángulo rectángulo que llamamos de secuencia de 3, 4, 5 entre los catetos y la hipotenusa. Si calculo el seno del ángulo, que sería el cateto opuesto, que es 3 sobre la hipotenusa, que vale 5 de esta longitud, me da 0,6. Es un valor adimensional, no tiene dimensión física. Podría tener 3, por ejemplo, metros sobre 5 metros, y al cancelar 3 sobre 5 metros me estaría dando una longitud o una unidad de medida adimensional que no tiene dimensión física. Este 0,6 no tiene ninguna unidad de medida en física, ¿no? El ángulo sí, el ángulo se mide en grados o en radianes. Bien, entonces luego el coseno del ángulo, que es el ángulo que está respecto al eje horizontal, sería cateto adyacente, que vale 4, dividido en 5, que es la hipotenusa, me da 0,8. La tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto, 3 sobre el adyacente, que vale 4, y eso vale 0,75. Ahora, cuando considero el ángulo beta, que es el opuesto a alfa, y a este ángulo que está acá de los 90 grados no le calculamos relación trigonométrica, el seno de beta sería el cateto opuesto, que en este caso es 4, dividido en la hipotenusa, perdón, que vale 5, entonces 4 sobre 5 me da 0,8. El coseno de beta sería el cateto adyacente, que en este caso es 3, adyacente para el ángulo beta. 3 dividido en la hipotenusa, que vale 5, me da 0,6. Y la tangente de beta es cateto opuesto, que es 4 sobre el adyacente, que es 3. 4 sobre 3 me da 1,3. Si ustedes se fijan, están cruzadas las relaciones trigonométricas entre seno y coseno de beta y alfa. ¿Por qué? Estos ángulos son complementarios. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo me da 180 grados. Si ya tengo 90 grados acá en el triángulo rectángulo, me quedará que entre alfa más beta me da 90 grados. Y las funciones trigonométricas de ángulos complementarios son iguales en los valores cruzados. O sea, el seno de alfa va a ser igual al coseno beta, coseno alfa va a ser igual al seno beta. Y respecto a las tangentes, una es 3/4 que me da 0,75 y la otra 4/3, o sea que tangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de beta. Esa es la relación entre ángulos que le llamamos complementarios, lo que serían ángulos referidos al primer cuadrante en el sentido de suma de 90 grados, ¿no? Y con respecto a los ángulos que nos representan estas funciones trigonométricas, si yo tengo que el seno de alfa es 0,6, si hiciera el inverso seno en la función, acá está explicado un poco cómo se calcula usando la calculadora, si yo pusiera 0,6 y hago inverso seno, me da un ángulo de 36,87 más o menos, o sea que alfa me estaría dando acá 36,87. ¿Y cuánto vale beta? Sería 90 menos 36,87, que me daría 53,13 grados. La suma entre los dos me da 90 grados, ¿no? Entonces si hago inverso seno, que en una calculadora, como ven acá, lo puedo calcular en este pequeño recuadro que está acá abajo. Si yo tengo el valor, por ejemplo, 0,6 como tengo acá arriba, o acá puedo tener 0,47, tengo que verificar que si la quiero la representación del resultado angular en sistema sexagesimal, tiene que aparecer un cartelito, una calculadora que diga degree de eje, o a veces aparece grad, dependiendo si lo tienen en lenguaje español o en inglés. Y normalmente radianes o el sistema en radianes se representa por la letra RAD o RAD. Y en la calculadora pueden cambiar según sea el modo de la medición, no pueden cambiar de sexagesimal a radianes, intercambiándola de acuerdo al manual de la calculadora.
Entonces, en este caso, en este ejemplo, la calculadora está fijada en degree o DEG, que significa el sistema sexagesimal que mide grados, minutos y segundos. Si yo quisiera calcular cuánto corresponde el valor de un ángulo que me dé 0,47, hago inverso seno o shift seno y me da un valor de 28,5 en grados. Si lo quiero representar en grados, minutos y segundos, aprieto de vuelta shift y la teclita de grados, minutos y segundos y me aparece ya la representación de ese ángulo en grados, minutos y segundos. O sea, 28,5 en números redondos, en grados, me da 28 minutos y 30 segundos, recordando que 0,5 sería medio grado y un grado representan 60 minutos, o sea que acá tendría esos 30 minutos que me representa el valor angular en grados, minutos y segundos, ¿no? Este otro ejemplo que está acá, el 6, no corresponde con la gráfica que está acá arriba. El seno de 30 grados vale 0,5 y el coseno de 60 vale 0,5, con lo que le decían que en ángulos complementarios las funciones trigonométricas cruzadas son iguales. El seno de 30 igual al coseno de 60. Y la tangente de 45 grados, que sería seno de 45 sobre coseno de 45, me vale 1. Nuevamente estos son valores adimensionales. El ángulo alfa, acá ven que aparece el ángulo que podríamos llamarle alfa, 30 grados, y el ángulo acá, coseno de 60 grados, puede llamarlo un ángulo beta. Los ángulos sí se miden en grados, minutos y segundos o en radianes, mientras que el valor de la función de seno de 30 grados, ese valor numérico, no tiene dimensión física, porque recuerden que el cociente de un cateto adyacente sobre hipotenusa, que cada uno se mide en longitudes, en metros, y al realizar un cociente de metro con metro se cancela metro o centímetro con centímetro, me da sin unidad de medida física, ¿no? Aquí está otro ejemplo de cómo calcular, por ejemplo, para eh, el seno de alfa, que me dé 0,6, puedo escribir 0,6 o 0,6 dependiendo de la calculadora. Estos son números, ¿no? Lo que tengo el teclado numérico de la calculadora. 0,6, aprieto Shift y seno. Y ahí sería la inversa de seno. Estoy calculando la inversa del seno, que me da 36,87 grados. Y si apretamos 0,8 inversa seno, me da 53,13 grados. Nuevamente son ejemplos diferentes de lo que tenemos acá arriba. Bueno, en este caso es lo que hemos visto, perdón, 0,6 el que tengo acá arriba. Si hago inversos de 0,6 me da 36,87. Y acá tengo 0,8 y hago el inverso seno de 0,8 me da 53,13 grados. Así que el ángulo alfa acá de este ejemplo que está acá arriba es de 36,87 grados y beta de 53,13. Y son complementarios porque la suma da 90 grados. Voy a pasar a compartir un segundo lo que fuera el práctico. Todavía no está subido en el campo virtual, se lo voy a subir esta noche. Estaba en el mismo Word. Simplemente estaba en esta lámina. Bueno, resolver. Bien, deberíamos estar viendo la guía 2 de trigonometría y funciones trigonométricas. Tengo un triángulo rectángulo que tiene un cateto de base acá 12 centímetros, un cateto opuesto que no se ve muy bien, pero son 9 centímetros, y la hipotenusa tiene una longitud de 15 centímetros. O sea, 9 al cuadrado más 12 al cuadrado por teorema de Pitágoras me daría igual a la hipotenusa al cuadrado. Si lo calculo, 9 al cuadrado más 12 al cuadrado me debería ser igual que 15 al cuadrado. Acá está en unidad de medida de centímetros. Y es lo mismo que si usáramos metros, digamos, se mantiene la duración. Y acá me pide calcular relaciones trigonométricas del ángulo alfa, entonces lo que tengo que hacer es el seno del ángulo, sería cateto opuesto sobre adyacente, sobre hipotenusa, perdón. El seno de alfa sería 9 centímetros dividido en 15 centímetros. Si yo lo calculo, 9 dividido en 15, con la calculadora me da 0,6, porque el seno de alfa vale 0,6. El coseno de alfa sería 12 dividido en 15, me da 0,8. Y la tangente sería el cateto opuesto sobre adyacente, 9 dividido en 12, me da 0,75. Esas son las
relaciones o las razones trigonométricas del ángulo alfa para un triángulo rectángulo. Normalmente, si no lo ponemos acá, siempre este ángulo que está en el medio, digamos, entre los tres sería el ángulo de 90 grados para un triángulo rectángulo, ¿no? Si quisiera saber cuánto vale alfa para este caso particular, recordemos que teníamos 9 dividido en 15 me da 0,6, que era la función trigonométrica seno. Si hago inverso seno 0,6 me da 36,86 grados, que era el valor de este ángulo alfa, equivalente al ejemplo que está en el práctico que acabamos de ver. Bien, si calculamos con este ejemplo 2, ya le ponemos nombre a los vértices del triángulo, que sería A, B y C. Vértices son los puntos de unión de los catetos o de la hipotenusa con los catetos. Entonces tengo un vértice A, un vértice C y un vértice B. Y así como le llamamos los vértices A, B, C, puedo llamarle a los ángulos internos, consecuentemente un ángulo A, un ángulo C y un ángulo B. Y acá me piden encontrar en el apartado 2 las razones trigonométricas del ángulo C del triángulo rectángulo. Y el ángulo C le llamaríamos a este ángulo interno, o sea que acá adentro tendríamos como el ángulo C o el ángulo alfa. Entonces es la situación equivalente, pero acá nos está faltando uno de los catetos. Tengo 8 metros, que valdría el cateto de la base, la hipotenusa vale 14. Y me falta el cateto AB. Ese cateto AB lo puedo usar con el teorema de Pitágoras, que sería nuevamente 8 al cuadrado más la longitud de este cateto al cuadrado, es igual a 14 al cuadrado. Tengo una ecuación sencilla, puedo despejar el valor del cateto, sacándole la raíz cuadrada de 14 al cuadrado menos 8 al cuadrado, me da ese valor de longitud. Luego las funciones trigonométricas del ángulo C sería directamente seno de C, por ejemplo, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. El valor de longitud que yo calcule con Pitágoras, dividido en 14. El coseno de C sería 8 dividido en 14, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de C sería el cateto opuesto sobre el adyacente, o sea, sería la longitud del lado AB dividido en la longitud del lado AC. Habiendo calculado, digamos, las relaciones trigonométricas, puedo calcular cuánto vale cada ángulo. Voy a ver si puedo escribir acá directamente sobre la gráfica. Otra rotación color que se note un poquito más. Entonces el seno de C sería no, perdón, vamos a calcular primero el valor de AB, ¿no? Entonces tendría 8 al cuadrado más la longitud de AB al cuadrado se igual a 14 al cuadrado. Entonces la longitud de AB sería la raíz cuadrada de 14 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Usamos la calculadora. 14 al cuadrado menos 8 al cuadrado me da 132, creo. Y la raíz cuadrada de 132 me da 11,489, se lo vamos a poner más o menos que la longitud de AB es aproximadamente 11, 48 vale más o menos en metros la longitud del lado AB. Entonces el seno del ángulo sería el cateto opuesto, que es AB, dividido en la hipotenusa, que vale 14, entonces tendría 11 con 48 dividido en 14. Acá tengo metros sobre metro.
Entonces se cancelan metro con metro. Y el seno del ángulo me estaría dando 11,48 dividido en 14 me da 0,82. El valor del seno del ángulo de C de 0,82. Y si hago el inverso seno es calcular cuánto vale C. Cuando lo ponemos como letra, usamos como una pequeña pirámide por encima del vértice. Entonces esa pequeña pirámide que está encima de C me está dando el valor angular del ángulo radianes. Entonces calculo el inverso seno, que se lo suele poner como seno a la menos 1 de 0,82. Lo pongo entre paréntesis, 0,82. Entonces el valor C del ángulo sería inverso seno, que lo calculo como shift seno y me da 55 grados. Ya que en este caso particular me da C 55 grados aproximadamente. Como es un triángulo rectángulo, si yo tengo acá este ángulo interno es 90 grados y este ángulo C que lo acabo de calcular es 55, simplemente 90 menos 55 me estaría dando cuánto vale D. Me daría 35 grados. Medido en sistema sexagesimal. ¿Entendido alguna pregunta? Todo entendido, profesor. Gianfranco, ¿entendiste? Capaz que no tiene micrófono. Gianfranco. Habilita el micrófono. ¿Entendiste, Gianfranco? Sí, profe. Perfectamente. Bueno, en el apartado 3 lo que nos pedía es el valor de los ángulos. Y ustedes si ya hemos calculado, por ejemplo, acá, como hicimos recién. Perdón, vuelvo a compartir la imagen del práctico. Acá hemos calculado que el ángulo C, voy a decir otro color, el ángulo C era 55 grados en sistema sexagesimal, que lo hemos calculado hace rato. Si ahora lo quiero calcular a este ángulo en radianes, hacemos la regla de 3 simple que habíamos visto. Entonces 180 grados equivale a pi radianes. Y para notación de ángulo en radianes usamos la notación rad. Entonces 55 grados será x en regla de 3 simple. Entonces x me quedará, o sea, x vendría a ser, perdón, el ángulo C, pero medido en radianes. Lo representamos también con C mayúscula, pero en radianes. Entonces C en radianes sería el producto cruzado 55 por pi dividido en 180. ¿Ok? Y de aquí tenemos que empezar a cancelar. O sea, la quinta de 55, por ejemplo, sería 11.
y la quinta de 180 sería 53, ¿no? 180 dividido en 5 me da 36. Y ya no puedo cancelar más, o sea que C medida en radianes sería 11 sobre 36 y radianes. Once sobre 36 pi radianes sería el valor de C en el sistema internacional. Recordemos que en el sistema internacional se miden ángulos en radianes y no en grados, minutos y segundos. ¿Ok? El ángulo exacto en sistema sexagesimal de C me daba 55,08. Ese era el número exacto. Si lo escriben a 55,08 y ponen shift con grado, minuto y segundo, me da 55 grados, el número exacto, 4 minutos, 48 segundos. Minutos usamos una barra pequeña como un tilde arriba y segundo un doble tilde al lado del valor numérico. 55 grados, 4 minutos, 48 segundos. ¿Entendido? Profe, Sí. Sí. Bien, luego el 4 es muy parecido. Nada más que, disculpen, tengo un ángulo, me tomo un poquito de agua, silencio un poquito el micrófono para que no haga mucho ruido. Perdón, no tenía la botella de agua muy cerca. El 4 es muy parecido, nada más que tiene un ángulo, que es 40 grados, y tiene el cateto opuesto, que sería 10. Entonces, con la función seno de 40 grados, que es cateto opuesto C sobre la hipotenusa, que vale A, podemos calcular cuánto vale A. A partir de saber cuánto vale A, cuánto vale C, podemos calcular B por Pitágoras. ¿Se acuerdan ustedes de la relación pitagórica, no? En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados del cateto al cuadrado, ¿no? O suma de los cuadrados de los catetos, perdón. Bueno, y de este triángulo rectángulo se pide calcular los ángulos internos y las longitudes de los lados, sabiendo este valor de cateto, que es 10 metros, y el ángulo interno, que vale 40. El ejercicio 5 ya son un poco más de aplicación. Me dicen calcular la altura de la torre si una persona está a 7 metros de la base de la torre, el ángulo con el que está observando la cúspide de 60 y sostiene un catalejo, que sería como un pequeño binoculares, digamos que está a una altura de 1,5 metros. O sea que en este análisis gráfico podemos decir que está a 7 metros la base, observa con 60 grados y tiene un catalejo a una altura de 1,5 metros. Entonces lo que tendría que hacer es en el análisis gráfico está a una altura acá el catalejo, o llamándole los binoculares, digamos, de 1,5 metros. Tengo un ángulo interno que es de 60 grados. Entonces quiero calcular la altura de la torre. Que le podemos llamar H. ¿Sí? Considerando que acá tenemos 90 grados, que en general lo representamos con un valor como un semicírculo y un puntito en el medio, o sea que eso me representa 90 grados. Entonces mi análisis gráfico sería de un triángulo rectángulo que tiene, me gusta esa base, así que lo voy a borrar. Un valor de la base que
está a 7 metros la persona, tiene un ángulo interno de 60 grados, ¿sí? Y necesito saber el cateto opuesto. Entonces digo seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que no conozco, que es el valor h de altura, y sería dividido en la hipotenusa, que sería le puedo llamar con otra letra, no sé, llamarle b la hipotenusa acá, sería solo el valor de b. Como no conozco la hipotenusa, digamos, debería calcularla con otra función trigonométrica, o usar la función trigonométrica no del seno, sino del coseno, o la tangente. La tangente del ángulo, que se abrevia TG, es igual al cateto opuesto, que sería esta altura h que no conozco, dividido en el cateto adyacente, que es esta base, que vale 7 metros. Entonces h la puedo calcular como el producto de 7 metros, despejando esa ecuación, por la tangente de 60 grados. Si calculo la tangente de 60 grados en sistema sexagesimal, me da 1,73 por 7 metros, me está dando 12,12. O sea que h acá vale 12,12 esta altura, más los 1,5 metros, que era la altura que estaba sosteniendo los binoculares. Me estaría dando que tiene una altura total de 13,62 metros, que sería el valor de altura total de torre. ¿Entendido? Sí, profe, entendido. Gianfranco, ¿alguna pregunta? Voy a poner el chat por ahí. Bueno. Luego los otros ejercicios, digamos, corresponden a cálculos entre relaciones trigonométricas y conversión de ángulos en radianes y segundos. Y vamos a ver después la otra clase, lo que son relaciones de funciones trigonométricas o razones trigonométricas de ángulos complementarios y suplementarios, para lo que vamos a trabajar desde el 7 en adelante, ¿no? El 8 lo pueden hacer también, el 7 sería lo que mencioné sobre ángulos complementarios y suplementarios. El 9 también lo pueden hacer porque es conversión de ángulos entre grados y sistemas radianes, sistemas internacionales radiales. El 9, el 10 también, que es conversión de ángulos en radianes en ángulos en sexagesimales. Y este, si quieren, lo pueden ir pensando, el 11, que sería un poco de aplicación también relacionado sobre estos temas que estamos viendo, donde ya tenemos como dos triángulos rectángulos que comparten la altura, que sería como un cateto opuesto para el ángulo de 60 y de 47 grados. Y lo que necesito saber es justamente esa altura h a la que vuela el avión. Siendo dos personas que están separadas 800, perdón, acá lo vamos a corregir, no es 480, sino 840 metros. Y ven ángulos, perdón, el avión acá arriba con ángulos de elevación respectivos de 60 y 47. Entonces quiero saber cuánto vale h a la altura que vuela el avión. Bien, hasta acá les daría hoy. No quiero avanzar más para que no pierdan mucha info los compañeros, porque si bien ver el video puede ayudar, el hecho de hacer el ejercicio y no avanzar mucho sobre temas que todavía no termino de comprender, puede ser mejor, más positivo a que avance más y no vean el resto de info que les puedo compartir, ¿no? Así que bueno, más o menos hasta el 10-11 tienen para hacer ejercicios con lo que les acabo de mostrar. Y la clase que viene vamos a terminar de ver razones trigonométricas, lo que denominamos funciones trigonométricas y relaciones entre ángulos complementarios y suplementarios,
y relaciones trigonométricas de estos ángulos, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta en particular? Le habilito los micrófonos. No, ninguno. Este tema me imagino que lo habrán visto en el secundario y algunos conceptos se recuperan de la época del secundario. Si no, si tienen dudas, me pueden mandar mensajes por WhatsApp o vía el campus de ISET. Y vamos avanzando sobre práctico 2. Ya lo voy a hacer devoluciones sobre las tareas que hayan realizado sobre el práctico 1. Bueno, la semana que viene terminamos de ver lo que considero que sería el práctico 2 y sus contenidos, ¿no? ¿Ok? Bien, profe, sí. Me- Ok. Bueno, nada más por el momento. Les dejo un saludo. Que anden bien, que se cuiden. Y ojalá dentro de poco podamos encontrarnos en clases presenciales, que creo que son productivas. Siempre la virtualidad es interesante, pero hay muchos alumnos que no pueden acceder por diferentes motivos a las plataformas virtuales y conectividad de internet, entonces a veces cuesta, digamos, sostener clases en distancia en forma virtual, ¿no? Creo que las presenciales ayudarían un poco más también para la interpretación. Bueno, nada más por el momento. Les dejo un saludo y cualquier cosita, consultas vía teléfono, WhatsApp o el campus virtual por vía mensaje del campus, ¿no? Sí, profe, no hay problema. Adiós. Bueno, saludos Alexandra, chao Gianfranco, un gusto. Chao, profe, cuídese. Igualmente, No, gracias. profe. Chao, chao. Gracias.